Damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que se han dado cita el día de hoy para conmemorar la Semana de la Psicología. Agradezco infinitamente por hacerse presentes el día de hoy en este magno evento. También agradezco la bienvenida de nuestro director, el maestro Pedro Manuel Conde Flores, por recibirnos y por estar aquí el día de hoy. A su vez, agradezco también a nuestro conferencista magistral, al doctor Pablo Fernández Cristier, por el día de hoy darnos cita a este magno evento, en el cual se disertarán una conferencia magistral para dar inicio con esta Semana de la Psicología, que será del 18 al 21 de mayo. Posteriormente se dará una conferencia magistral el día de mañana, titulada La urgencia de la práctica clínica, en el mismo horario a las 11 de la mañana. El día jueves se dará la presentación del libro Los descalzados de la tierra, ni de aquí ni de allá, igual en el mismo horario a las 11 de la mañana. Y por último cerraremos con nuestras actividades académicas, 21 de mayo a las 11 horas, con una mesa de reflexión, malestar psicosocial en el contexto de la pandemia, dirigido por los integrantes de los cuerpos académicos. Es cuanto para poder iniciar al maestro Pedro Manuel Conde Flores, director de nuestra facultad, nos dirija un breve mensaje. Adelante, muchas gracias. Gracias, maestro Aciel, por la invitación y darme la oportunidad de dirigirme a todo lo concerniente al programa educativo de psicología. Muy buenos días, comunidad estudiantil, docentes, egresados y público interesado en esta temática. Se han dado cita en este espacio virtual, deseando sustancialmente que se encuentren muy bien de salud. Ustedes saben muy bien que pues, estamos luchando con una situación que pues ya vamos a tenerla siempre entre nosotros y que vamos a tratar de vivir con ese tipo de infecciones. Nos ha llevado a construir nuestra dinámica personal, familiar, social, a reinventarnos en toda la situación que implica pues esta situación de cuidado y prevención de la salud, que hoy efectivamente las exageraciones se vuelven conductas prudentes de cuidado de nuestra salud. Quisiera decirles que es para mí un honor dirigir este breve mensaje y dar la más cordial bienvenida a todos y todas, y en especial a nuestro conferencista magistral, el doctor Pablo Fernández Cristier, que tendrá a bien socializarnos la conferencia, la conclusión de la psicología social. Doctor, nos honra con su presencia. La Universidad Autónoma de Tlaxcala lo recibe con los brazos abiertos, con agradecimiento por tomar su tiempo en poder efectivamente darnos muestra de su experiencia académica. Asimismo, saludo con mucho aprecio a las y los catedráticos integrantes de los cuerpos académicos, estudios psicosociales y psicología, educación, alteridad e identidades educativo de psicología, quienes con mucho agrado y compromiso han organizado esta serie de actividades académicas. Muchas gracias. Dicho lo anterior, damos por iniciado este evento denominado la Semana de la Psicología y hacerlo con la seguridad de que serán actividades de gran relevancia y trascendencia para la vida académica y profesional de quienes conforman este gran gremio de psicólogos y psicólogas. Por lo anterior es importante decirles que el día 20 de mayo se celebra el Día del Psicólogo y la Psicóloga a nivel nacional. Pues desde 1950, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió la primera facultad de estudios psicológicos, siendo la primera universidad en México que contaba con la licenciatura en psicología. Este día fue instituido por la Federación Nacional de Colegios y Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México. Se piensa que la principal causa fue porque el 20 de mayo se otorgó la primera licencia para hacer
para ejercer la psicología como profesión en la República Mexicana. Aunque hay diversas teorías sobre la verdadera razón por la cual el Día del Psicólogo y Psicóloga se celebra este día, en México existen 12 psicólogos por cada 1,000 habitantes y cada vez ganan más reconocimiento dentro del ámbito profesional como un especialista que puede aportar mucho a los individuos, familias, comunidades y organizaciones en general. Sin más preámbulo, quisiera extenderles una fraternal felicitación a todos los y las psicólogas docentes de nuestra facultad y aquellos que también no lo son, así como a nuestros estudiantes que se encuentran en formación y que de alguna manera este tipo de eventos enriquece su conocimiento. Distinguidos docentes, mi sincero reconocimiento a cada uno y una de ustedes, quienes forman parte de esta noble profesión, pues su trabajo es mérito y dedicación, refleja un ejercicio académico de gran relevancia para el educativo de psicología, el cual estoy seguro que los educandos se apropien de los fundamentos epistemológicos, teóricos, metodológicos y praxeológicos propias de esta ciencia. Elementos que les permitirán evaluar, diagnosticar e intervenir en los distintos niveles y contextos en que se manifiesta el comportamiento humano de manera favorable para el bien común de nuestra sociedad. A todas y todos mis mejores deseos para que esta semana se constituya un exitoso aprendizaje de experiencias y reflexiones que les conduzcan a una vida académica, profesional, próspera. Por la cultura a la justicia social, muchas felicidades y muchas gracias por escucharme. Un abrazo a la distancia y síganse cuidando. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Agradezco pues el gesto en tomarse estos minutos, maestro, en dirigirnos un breve mensaje pues académica, egresados, estudiantes y por demás público en general que nos acompañan. Pues con esto arrancamos el día de hoy con estas actividades de la Semana de la Psicología. Y estoy seguro también de construir nuestro saber y nuestra ciencia. Les agradezco mucho el haberse dado cita el día de hoy a todos ustedes. Y pues sin más, voy a permitirme dar palabra al maestro Daniel Espejel Robles, que será nuestro moderador en esta conferencia magistral, y agradecer nuevamente a nuestro ponente invitado que dará la conferencia magistral, al doctor Pablo Fernández Cristiel, por habernos dado esta oportunidad en esta conferencia. Muchas gracias, maestro Daniel. ¿Puede usted hacer presentación del doctor para dar lectura a la síntesis curricular? Gracias. Buenos días. Gracias, maestro Pedro. Gracias, maestro Ciel. Y doctor Pablo, muchas gracias por estar aquí otra vez en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Lo conocí, lo escuché por primera vez en el 2008, todavía siendo estudiante, en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología Social, que se organizaron, me acuerdo todavía, de las últimas generaciones de Psicología Social. Y en la conferencia que dictó en esa ocasión, me dejó más dudas y muchas más preguntas sobre qué estaba haciendo la psicología y qué hacer en psicología. Me acuerdo que como que en ese momento causó una gran desilusión, pero después esa desilusión hizo empezar a pensar, ¿no?, qué es la psicología. Y bueno, en ese momento, en el 2008, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología Social, aquí está la maestra Martel que no me va a dejar mentir, se dirigía hacia una disciplina indisciplinada, que no estuviera haciendo o repitiendo los mismos cánones, ¿no?, que siempre estuviera en una posición crítica. Y pues bueno, doctor Pablo, volverle a agradecer, agradecer también a la comunidad estudiantil que se encuentra presente, que pues, sin ellos esto no tiene alma. Y bueno, voy a leer algunos elementos muy generales de su currículum. Bueno,
el doctor Pablo Fernández Cristiev es profesor titular C de tiempo completo definitivo en el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestro en Psicología Social por la University of Kiel en Inglaterra, doctor en Ciencias por el Colegio de Michoacán en México. Tiene estancias postdoctorales. La primera estancia postdoctoral fue en el Laboratorio de Psicología Social, y no puedo pronunciar el francés, pero lo busqué el traductor en Google, y la estancia la hizo en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. La segunda estancia es una estancia de investigación en el doctorado de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña. Y la tercera estancia es una estancia de investigación en el Laboratorio de Psicología Social en la Universidad París Descartes, en París, Francia. Algunas de sus publicaciones, las más recientes, La Fundación de las Terrazas en 2016, La Bestia Social también en 2016, El Tiempo en el 2012, Recetas de la Cocina de la Torre de Marfil. En 2011, Filosofía de las Canciones que salen en el 2011, Lo que se siente pensar, La cultura como psicología, Lo psicosocial en el 2010, en la revista El Alma Pública, revista desdisciplinada de psicología social. En 2009, La mentalidad de barcos falsos. En 2008, el prólogo A. Y La ciudad, cines, cementerios, museos. Son algunas de las publicaciones que tiene el doctor. Y pues bueno, agradecerle, y pues lo vamos que nos vuelva a poner en duda. Bueno, tomo la palabra. Qué formalitos empezamos, no dio tiempo ni de saludar, ni de checar el audio, ni de ponerse nervioso, ni nada. Primero que nada quisiera darle efectivamente las gracias a Daniel Espejel, porque nos hemos carteado, bueno, por correo llevamos año y medio más o menos. Siempre lo que me ha gustado es la amabilidad, la decencia con la que me escribe, me pide, me da permiso de que diga que no, cosas por el estilo. Y entonces eso se lo agradezco mucho. Muchas gracias a Ciel, y muchas gracias, maestro Conde, por la invitación. Bueno, lo que me solicitó, lo que me pidió Daniel desde el principio como conferencia, era algo que fuera crítico de la psicología social, es decir, que me la pusiera ahí como un lazo de cochina. Que sí, que efectivamente la criticara, y parece ser que eso me sale bastante natural. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a leer una conferencia, me gusta, la verdad, siempre las leo porque es más sucinto, y cosas con menos palabras, y sobre todo porque creo que me gusta bastante leer en voz alta. Entonces eso es lo que voy a hacer. Me acuerdo cuando les contaba cuentos a mis hijos, se quedaban dormidos y yo seguía contando el cuento en voz alta. Bueno, eso es más o menos lo que voy a hacer, es decir, que también se pueden quedar aquí dormidos si de repente. Porque de paso o de entrada, la conferencia creo que no es nada fácil, diría uno, nada introductorio en el sentido ahí más o menos canónico de lo que se supone que es ser introductoria. Entonces, trataré de ser lo más didáctico posible. Como ya dije, bueno, lo que voy a hacer es criticar a la psicología social y a lo mejor proponer otra. Si alguien quiere tomar apuntes, dibujar apuntes más o menos, el apunte que pueden tomar es uno bastante fácil. Escriba uno en una hoja, una A y luego una B.
Como ya sabemos desde el álgebra, bueno, A y B pueden significar cualquier cosa. Así me salió más o menos mi esquema, así de fácil. No sé por qué en la cámara sale al revés, pero yo lo escribí al derecho. Bueno, A y B puede querer decir individuo y sociedad, mente y cuerpo, sentimiento y pensamiento, sujeto y objeto. Más o menos. Pero de lo que se va a tratar la conferencia no es ni de A ni B, sino, fíjense bien si hicieron el esquemita o hay más o menos en el mío, de lo que se va a tratar es de lo que está en medio de A y B. ¿Qué hay lo que hay en medio de A y B? Bueno, pues eso. Eso que está, eso es lo que importa y eso es de lo que voy a hablar todo el tiempo y eso es lo que digo, aquello que está entre individuo y sociedad, A y B, etcétera, ese agujero vacío, blanco, etcétera, es el que uno argumentaría que es el objeto de la psicología social y que la psicología social nunca se dio cuenta que ese era su objeto, más o menos. Bueno, comienzo a leer. Verán por las primeras 2 páginas que de eso se trata. Entre la vida y el mundo, entre lo uno y lo otro, entre el individuo y la sociedad, entre el material y la materia, entre la mente y el cuerpo, entre la causa y el efecto, entre el túnel y el tren, como dice Cohen en una canción, entre A y B y X y Y, entre la psicología y la sociología, hay abierta una zona, una dimensión que no es ni una cosa ni la otra, y que no se puede explicar, ni siquiera decir, ni tan siquiera ponerle un nombre, pero que llena todo, incluso al lenguaje, incluso a X y Y, y a la vida y al mundo, y al individuo y a la sociedad. Este es el objeto de la psicología social. Si ese no es, no hay otro. Como esa zona no tiene nada, lo único que tiene es forma. Y como lo único que tiene es forma, es un objeto estético. Y como los del arte o los de las caras de la gente. Si se observa bien, las creencias, los valores, los principios, los significados y también la ética son objetos estéticos. Solo valen porque tienen forma. En el mejor de los casos porque son bonitos. Tal vez me voy a tardar como 32 minutos más o menos. Tal vez este sea el inicio de la psicología social, pero su conclusión, el título de la conferencia es la conclusión de la psicología social, pero su conclusión ha sido otra. Y la palabra conclusión suele significar a la vez o que se saca una moraleja o que ahí se acaba. Y la moraleja es que la psicología social resultó un fracaso, que se puede expresar en un par de frases que se oyen en las clases de psicología social. Una, que se le oye decir a los alumnos, la de que, ¿y entonces cuál es la diferencia con la sociología? Y la otra, que la dicen los profesores, la de que toda psicología es social. Cuando se dice cualquiera de las dos, quiere decir que no ha servido para nada que haya existido una psicología social. La belleza del conocimiento occidental se puede sintetizar, creo que vuelvo a repetir mi esquemita y vuelvo a hablar de eso que está en medio. La belleza del conocimiento occidental se puede sintetizar como sigue. El conocimiento occidental dividió al mundo en dos para así tener dos cosas que unir y que al tratar de unirlas se le apareciera en medio el infinito y lo ilimitado. Si uno ve en el esquemita, aquí está A y B muy limitados, y lo que queda en medio, es decir, la hoja en blanco, que se puede ir hasta por la pared, que también es blanca más o menos, es finalmente eso es el infinito. Se puede ir hacia donde quiera. Entonces, se le apareciera en medio el infinito y lo ilimitado. Y gracias a ello, nunca se le acabara lo desconocido y así pudiera seguir conociendo todo lo que quisiera. En cambio, la cultura oriental, esa de los nirvanas, se quedó inmóvil en su mundo de una pieza. Los dos en los que lo dividió también puede ser, entre otros muchos más, la mente y la materia, o el individuo y la sociedad,
o la psicología y la sociología. Entiendo por estas dos palabras, como lo hace Gilbert Simondon. Voy a mencionar muchos autores, me da pena hacer eso, pero ni modo. Pero Gilbert Simondon, sí me interesa bastante, es un filósofo francés que está siendo redescubierto en últimas fechas, que escribió una cosa maravillosa sobre la psicología social, pero situándola en el contexto completo de la vida humana. Muy, muy interesante. Todo lo que tenga que ver con las ciencias, como lo hace, entendiendo por estas dos palabras, psicología y sociología, todo lo que tenga que ver con las ciencias individuales por un lado y todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales por el otro. O sea, el conjunto de las ciencias humanas. Para el sentido común académico, que no puede decirse que sea un portento de teoría ni de sutileza, con estas dos cosas sumándolas, el mundo ya está determinado, es decir, instituido e institucionalizado, porque al sentido común académico le gusta encontrarle respuestas a las preguntas. Pero para un sentido más sofisticado, que diría yo, por ejemplo, el que tienen los alumnos, más sofisticado, digamos, de segundo orden, uno al que le gusta buscarle tres pies al gato, que le gusta encontrarle preguntas a las respuestas, capaz de volver a pensar el sentido común sin necesidad de salirse de él. Entre lo psíquico y lo social lo que queda no es nada, sino que lo que queda sí es algo, a saber, una zona imprecisa, esa que está allí, entre A y B, imprecisa, inmedible, incuantificable, inverificable, que no está hecha ni de cosas, que no está hecha de cosas, ni de piezas, ni de componentes, que nunca alcanza a tener nombre, que no es ni lo uno, ni lo otro, ni la suma, ni la mezcla, ni el promedio de lo uno y de lo otro, sino que es una zona tercera, la del sentido, ahí donde está el sentido de todo lo demás. Una terceridad, como la llamó Charles Sanders Peirce, que podía inmejorablemente invocar también a una tercera ciencia que no fuera ni psicología, ni sociología, y que no fuera ni promedio, ni suma, ni puente, ni bisagra, ni guión, ni flechita entre los dos. Esa sería la psicología social. La licenciatura, la facultad, perdón, sí, de repente me entró más o menos. La facultad de la universidad se llama Trabajo Social, Sociología y Psicología, ¿verdad? Y entonces ahí tiene que estar Psicología Social. Pero bueno, y entonces ahí puede uno verse cuál es el conflicto de la psicología social entre psicología y entre sociología. La psicología social, al parecer, como se le ocurrió a varios, a Charles Cooley hace 100 años, por ejemplo, era la que podía y debería dar cuenta de esa entidad etérea que, por decirlo de algún modo, es una especie de mente material o de materia mental, emocionantísima de intuir y concebir, como le habrá sucedido a algunos, desde George Herbert Mead, psicólogo de hace 100 años, hasta Kurt Lewin, psicólogo de hace 70 años, psicólogo social, desde Muzafer Sherif, hace 70 años, hasta Serge Moscovici, que hace unos 10 que se murió. No menos, pero sobre todo no muchos más. Y es que, como decía Simondon, la realidad humana no es ni psíquica ni social, sino centralmente psicosocial. Y por lo tanto, como asevera Moessinger, su situación intermedia entre la psicología y la sociología parecía prometerle un nivel propio. Sin embargo, aquí, amerita un traguito de café. Sin embargo, la psicología social no logró hacer aquello que le tocaba, porque en lugar de ponerse a inventar conocimiento, lo único que le empezó a interesar fue sobrevivir. Esto es, convertirse en una disciplina universitaria, con lo cual ser aceptada y reconocida y por lo tanto mantenida en la sección de conservada y en la sección de que le dan de comer. Prefirió alcanzar a llegar al fin de la quincena que alcanzar la sabiduría, o dicho en otras palabras, eligió institucionalizarse.
lo cual implica entrar dentro de una clasificación oficial de las ciencias ya establecidas como psicología o sociología y por obligación entonces aceptar algunos de sus objetos de estudio, o el individuo o la sociedad, aunque poniéndole algún distintivo curioso y correcto para que se viera que tiene su chiste, o sea, dedicarse a la interacción, que es lo que se supone que es el objeto de estudio de la psicología social, que suena bien, porque es como un individuo, pero que vive como en una sociedad. Y a partir de ahí proceder a elaborar reportes y dar informes periódicos que los demás pudieran decir que estaban bien. A cambio de eso, tendría un departamento, más bien pequeño, eso sí, con secretaria y archivero y toda la cosa. Una modesta partida presupuestal, nada del otro mundo. Y ya después, como parte de sus prestaciones y otros estímulos, el permiso para formar asociaciones, organizar congresos, otorgarse premios mutuos y convencerse entre ellos de que su disciplina es muy especial. Ceremonias todas estas muy típicas de oficina, como las de las roscas de Reyes o los cumpleaños de la señorita Gómez. Y por eso, a la psicología social, cuando solicitó su nicho en las universidades, la remitieron a las facultades de ciencias individuales o de ciencias sociales. No como disciplina por derecho propio, sino como subdisciplina ya fuera de la psicología o de la sociología, acatando sus unidades de análisis, sus métodos de estudio, su campo de trabajo, su manera y sus modales, sus vestimenta y su terminología, sus pares y sus colegas. Por eso todavía hay una psicología social psicológica o individual y una psicología social sociológica o social, dependiendo de dónde fue a parar. Y por eso, ya sea de un modo o de otro, el aciago destino de la psicología social ha sido el de ser una ciencia segundona, con perdón de la palabra ciencia, se entiende. Ivana Markova, al ratito digo quién es, Ivana Markova menciona que un reporte de la UNESCO elaborado en los años 50 vio la posición de la psicología social como particularmente difícil, ya que parecía estar unida en parte a la psicología y en parte a la sociología. Según Messinger, históricamente la mandaron a la psicología. Según Immanuel Wallerstein, los llamados psicólogos sociales trataron efectivamente de permanecer en el campo de la ciencia social. Estoy citándolo textualmente. Pero en general, la psicología social no tuvo éxito en el establecimiento de su propia autonomía institucional. Unas cosas graves contra la psicología social. No tuvo éxito en el establecimiento de su propia autonomía institucional. En muchos casos sobrevivió como subdisciplina de la sociología. Según la Markova, vuelvo a citar textualmente, mientras que las organizaciones internacionales de ciencias sociales la colocaban junto a la sociología, en las instituciones de educación superior se encontraba más frecuentemente en los departamentos de psicología. Y según Simondon, en resumidas cuentas, la psicología social no fue capaz de superar la separación de la psicología y la sociología porque no ha podido renunciar a un modo de pensamiento binario. El pensamiento binario es finalmente la A y la B, tal cual. No ha podido superar la separación de la psicología, renunciar a un pensamiento binario, y no ha sabido tener un pensamiento terciario ni mucho menos unitario. Los autores arriba citados son una psicóloga social, la Markova, un psicólogo, Messinger, un sociólogo, quien era Wallerstein, y un filósofo, Simondon. Los traguitos de café son como puntos y aparte. Cuando cambia un poquito el tema. Una institución es un aparato de preservación de sí mismo y una máquina de crecer, ya que supuestamente mientras más grande sea, más difícil es que se deshaga, lo cual no es necesariamente cierto. Así que a lo mejor una institución es más bien una máquina de guardar poder, pero en todo caso tiende a absorber lo que se le ponga enfrente y a moldarlo a su lógica y aclimatarlo a sus modos. Para lo que sea que lo haga, una institución universitaria como las nuestras
lo que hace es que fija, rotula, marca, clasifica, legaliza, le cuelga una credencial a todo conocimiento que ingrese a ella, para que ya no piense, porque pensar, como decía Machado, es siempre pensar lo impensado. Y eso siempre echa todo a perder porque es muy incontrolable y por ende atenta contra la institución. Por eso Moscovici, en una entrevista que le hacen en los años 80 sobre el porvenir de la psicología social, dice que para el año 2021 va a dejar de ser una ciencia de investigación y creación y se va a convertir por la vía de la ultraburocratización en una ciencia de enseñanza y aplicación. O como dice Ivana Markova, siguiendo a Hegel, las ideas crean instituciones, las instituciones asesinan ideas. La conclusión de la psicología social se puede ver en la siguiente anécdota con moraleja y terminación o con terminación y moraleja. Hay un libro firmado por Serge Moscovici e Ivana Markova que se titula La hechura de la psicología social moderna. Nótese el título, es un exceso de título, pero en fin. La hechura de la psicología social moderna, que se subtitula, se pone grueso. Se subtitula grandilocuentemente La historia oculta de cómo una ciencia social internacional fue creada, y donde se habla del nacimiento de una nueva ciencia. Órale, ¿eh? En este libro se cuenta la historia de la institucionalización de la psicología social a manos de un comité de psicología social transnacional, fundado en Estados Unidos, creo que está pagado por la Fundación Rockefeller, el cual se puso a contactar psicólogos sociales de todas latitudes. De México, por ejemplo, fueron contactados por Manuel Capello, todavía trabaja en la Universidad de Tamaulipas, Rogelio Guerrero y la un éxito, por ejemplo, la ALAP, Asociación Latinoamericana de Psicología, y efectivamente la AMEPSO, Asociación Mexicana de Psicología Social, y la SOMEPSO, Sociedad Mexicana de Psicología, aquí subrayo Moscovici, porque supongo que es un psicólogo social que todo el mundo debe conocer, que estudia psicología social, y que es maravilloso, según yo. Mi opinión es que el éxito del comité es el fracaso de la psicología social. Casi todo el tiempo su presidente fue Leon Festinger, el discípulo aventajado de Kurt Lewin. Y un día de mí, cuando el trago es de agua, nada más es público. Y un día, ¿dónde estaba yo? Así. Y un día de 1979, Festinger, activamente comprometido con la institucionalización de la psicología social, abruptamente, de un día para otro, cerró su laboratorio y se marchó. Y se retiró de la psicología social porque se dio cuenta de que estaba equivocada, ya que en primer lugar, mientras que la especie humana tiene una fortísima inclinación a acumular cosas como catedrales, libros o retratos, no existe, sin embargo, ninguna psicología de los objetos. No hay una psicología de los objetos. En segundo lugar, mientras que la especie humana tiene fascinación por jugar, ruleta, fútbol, muñecas, no hay una psicología del juego. No hay una psicología del juego. Y finalmente, lo cito textualmente, otro extraño fenómeno es la cantidad de energía, trabajo y tiempo que le dedicamos a las actividades estéticas. Decoración, color, artes visuales, música, danza, poesía. Y no obstante, no hay ni un cuerpo de conocimiento ni teoría que podamos llamar una psicología de lo estético. No hay una psicología de lo estético, no a la psicología social. El mismo Moscovici, quien fue el último presidente de este comité, dejó finalmente de nombrarse, sí, se lo dijo aquí en la Universidad de México una vez que vino. Algo habrá en la psicología
que quien mientras más la conoce, más se desencanta. Las dos cosas, también las dos cosas en las que se divide el mundo, ser ciencias de la cultura y las ciencias de la naturaleza, puestas entre sí. Tienen una versión, tienen una versión del conocimiento tomada de las ciencias naturales, la concepción heredada, como la llama Sucre, según la cual toda la realidad, la vida, el mundo, es nada más y ultimadamente naturaleza. Y por lo tanto, tanto el individuo como la sociedad son una especie de fenómeno natural que acontece, que acaece, y al cual hay que encontrarle sus leyes naturales. Y por ello, la idea institucional de la psicología y de la sociología es que, si de veras quieren ser ciencias instituidas, institucionalizadas e institucionales, tienen que ser nomotéticas, esto es, productoras de leyes, bastante parecidas las leyes, por supuesto, con la misma lógica muy a la kantiana, a las de la física, la newtoniana, la clásica, que es una ciencia mecánica. Por eso se entiende en las universidades la preponderancia, por una parte, de una psicología experimental o una psicofisiología, y por la otra, de una sociología positivista, especie de ingeniería de la sociedad, porque quien quiera entrar en la universidad y triunfar dentro de la institución, tiene que producir este tipo de conocimiento, que es el del prestigio académico, opuesto en otras palabras, psicología y sociología no son los 3 pies del gato de hace rato, sino la misma gata revolcada de hace mucho. Y entonces, parece que la oposición de fondo no está entre la psicología y la sociología, que no son más que 2 metodologías similares, sino entre 2 maneras de tocar el mundo. Una que es estética, ya lo dijo y la otra que es mecánica. La verdadera estaría entre lo estético y lo mecánico. La primera hecha de impresión, la estética, la primera hecha de impresiones y sensaciones, de intuiciones y metáforas, donde nada es exacto, todo es impreciso. Y la segunda hecha de visiones y clasificaciones, de verificaciones y definiciones, donde todo es puntual. Donde todo es puntual. La oposición está entre ver la vida como una unidad y ver la vida como fragmentos. Entre un conocimiento tembloroso, el de la estética, y un conocimiento asegurado, el de la mecánica. En efecto, la diferencia de verdad no es entre el individuo y la sociedad, o entre la cultura y la naturaleza, ni entre la izquierda y la derecha, sino entre alguien, ahorita que estamos en elección se da uno cuenta que la izquierda y la derecha se parecen terriblemente, ¿verdad? Igual de escandalosos, mentirosos, inventores, etc. Pero en fin, sino entre alguien que al mirar el mundo todo lo integra en una unidad orgánica y sin fisuras, esa es la estética, y alguien que al mirar el mundo todo lo separa en piezas aisladas, esa es la mecánica. La distinción de fondo está entre un conocimiento que es un modo de ser y que tienta, que tantea para ir averiguando de qué se trata la realidad, y un cuerpo oficial de legajos aprobados por las burocracias universitarias. Entre un intento de entender y los dictámenes de los funcionarios. A este conocimiento tembloroso, acorde a la zona de medio, entonces un poco si sigue uno con su A y su B, entonces lo que estamos diciendo es más o menos eso, que A y B en realidad, psicología y sociología no son 2 cosas separadas, sino son la misma cosa, y lo que se opone en realidad es lo que está en medio, y lo que está en medio es lo que uno está llamando la situación ética. Bueno,
A este conocimiento, que es difícil de conocer, a este conocimiento tanteante y tembloroso, acorde a la zona de medio de la realidad, que de repente ya no es una universidad, sino que es otra del mundo, se le puede denominar conocimiento estético. No por bonito, sino porque lo que piensa, lo que mira, lo que encuentra, lo que inventa, es una realidad donde todo forma parte de todo. No como mera frase para quedar bien, sino en serio. Donde ni el individuo, ni la mente, ni la materia, ni la sociedad, ni la psicología ya no están, porque en rigor desde antes constituían una integridad total y unitaria que nunca separa ni divide todo lo que forma parte de ella, incluyendo parte de ello, incluyendo por supuesto al propio conocedor, a uno mismo, a nosotros mismos. Si uno se da cuenta, cuando estudia uno tiene que ser objetivo. Cuando quiere decir uno que tiene que ser objetivo es que uno, el científico o el psicólogo o lo que sea, tiene que separarse del objeto como si el objeto no le importara y nada más medirlo. Pero en un conocimiento estético, por el contrario, cuando uno está estudiando la realidad, pensando la realidad, uno sabe que uno forma parte de la realidad y entonces está pensando a sí mismo. Y si a uno le cuesta trabajo, quiere decir que uno se cuesta trabajo a sí mismo. Y entonces uno se está entendiendo a sí mismo en el momento en que está entendiendo lo demás. Eso es el conocimiento estético. Que no está, bueno, incluyendo por supuesto al propio conocedor, que no está desde fuera observando, sino revuelto en lo que mira. La oposición es entre lo estético y lo nomotético, porque producir leyes siempre es institucionalizador, entre lo estético y lo institucional, entre lo estético y lo mecánico, porque lo mecánico está hecho de piezas sueltas que aunque interactúan entre sí, nunca pasan a formar parte del todo. La oposición está entre un conocimiento que nunca sabe nada ciencia cierta, y una ciencia cierta que siempre lo sabe todo, sábelo todo, porque ya cerró el mundo. La diferencia está entre lo interesante y lo interesante. Lo estético creo que aquí viene la parte más densa de la conferencia. Por eso tengo que respirar. Lo estético no tiene contenido, sino forma. No tiene elementos, sino situaciones. No tiene datos, sino impresiones. No tiene piezas, sino ritmos. No tiene procedimientos, sino intuiciones. No tiene causas ni tiene intenciones, sino analogías y parecidas. Y no tiene resultados, sino narraciones, historias, es decir, aquí los resultados no son, ya saben, cuadros, gráficas, etcétera, sino narraciones, historias, relatos, crónicas, cuentos, descripciones, ensayos, ejemplos. Y el hecho de que ningún comité académico esté de acuerdo con esto significa efectivamente que lo estético no es institucional. Lo estético no puede pertenecer a las ciencias individuales ni a las ciencias sociales porque no puede pertenecer al conocimiento institucional, porque si ingresa a él se destruye a sí mismo. Es cosa de preguntarle a la psicología social qué fue lo que pasó, lo que le pasó. Cuando la aceptaron los comités académicos, en ese momento perdió su propio conocimiento y sus propias posibilidades. Lo único que le quedaba era ser una buena oficinista. Si uno revisa la historia de la psicología social, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del siglo XX, de veras que era una cosa maravillosa, interesante, bonita, emocionante, etc. En el momento en que entró y pasó a formar parte de las universidades, sobre todo norteamericanas, se volvió una cosa, a mi modo de ver personal, enormemente aburrida, además de inútil para ti. No se vaya a pensar que esto es una crítica a la psicología social. Nada más es un requiem. Y la psicología social que casi nunca pudo ser, esta que acabo de decir, la que nunca pudo ser, esta que acabo de decir, esta que uno se encuentra cuando revisa la historia de la psicología social, esta que casi nunca pudo ser, era una estética de lo social.
Y por esta razón se puede encontrar salpicada a lo largo del siglo XX la idea de una sociomorfología, que querría decir algo así como ciencia de las formas sociales, que sería su equivalente y que se refiere al conocimiento de la forma de lo social, que es lo que hacía George Siemens. Si alguien ha leído a Siemens, sabe. Oswald Spengler se refiere, es un filósofo, a una morfología histórica. Eugenio Dors plantea una morfología de la cultura. Henri Faucillon habla de una morfología de la sociedad. Rudolf Angel menciona una morfología histórica. Y Jean Duvigneau propone, lo cito textualmente, llamar sociomorfología del imaginario, qué bonito nombre para una disciplina, ¿no? Uno estudiar sociomorfología de lo imaginario, al conjunto, y eso es lo que yo creo que muchos de nosotros en rigor es lo que nos gustaría hacer. Llamar sociomorfología de lo imaginario al conjunto de las investigaciones diseminadas en las disciplinas como estética, historia, psicología o filosofía, donde se encuentran a disgusto y como exiliadas. Habemos muchos que nos sentimos como exiliados en las facultades en las que estamos. Y menciona Duvigneau, entre otros, autores tales como Erwin Panofsky, Ignaz Meyerson, Siegfried Gideon, Faucillon o Louis Montfort. Quien conozca a estos autores sabrá de qué se trata. Quien no los conozca pasará una bonita tarde averiguando. Esta sociomorfología se encarga más o menos de estudiar la manera de ser de lo que tradicionalmente se había denominado espíritu. Esa especie de mente de la situación, como cuando se habla del espíritu de la época, y que a partir del siglo XX se le denominó mentalidad, que es esa forma estructurada de ir pensando cualquier cosa que se piense en tal o cual situación, como cuando Lévi-Brühl habla de la mentalidad primitiva. Ahorita, aquí, a la psicología social que se malogró, se le podría denominar una psicología estética de la situación social, pero en el mismo entendido que en todos los casos de que no se trata del nombre institucional de una disciplina, sino que es la descripción de un modo de conocimiento, al igual que, por ejemplo, los Estados Unidos de América no son el nombre de un país, nombres de países son México, Francia, Cataluña, sino que se está describiendo unos estados que están unidos y que están en América. O a una psicología que es estética y que estudia situaciones y que son sociales. Y así pues, una psicología estética de la situación social se emparenta menos, tiene menos en común con la psicología social institucionalizada, la cual a su vez es más bien prima hermana de la psicología cognitivo-conductual y de la sociología más positivista y cuantitativa. Aunque la psicología social diga que no, pero eso es parte de su discurso. A nadie le gusta decir que le digan que es positivista y a uno le encanta decir que todos los demás son positivistas menos uno, pero bueno, yo creo que siguen siendo igual de positivistas todos. En cambio, con quien se emparenta más y a quien se parece mejor es con la historia, con la literatura, con la psicología colectiva, con la filosofía y con las críticas de cine, de arte y de la cultura, en especial de la cultura cotidiana. Los dos párrafos que siguen, más o menos voy a ir diciendo cómo se emparentan estas 5 cosas que mencioné: historia, literatura, psicología colectiva, filosofía, críticas y las críticas. Bueno, entonces, ¿cómo se emparentan? La historia, en tanto disciplina, como dice Wallerstein, por más que se dedique al estudio de las realidades sociales, habitualmente se negó a ser identificada con las ciencias sociales, y en general siempre está más cerca de las facultades de letras, toda vez que ambas, historia y letras, narran situaciones en donde si se le quita la narración se pierde el conocimiento. La psicología colectiva, cuyos últimos libros datan de los años 30, el de Charles Blondel y los de Maurice Ahlbach, se juntó laboral, amistosa e instintivamente con los historiadores como Marc Bloch y Lucien Febvre, ambos fundadores de eso que empezó a llamarse la historia de las mentalidades. De hecho, esta historia hablaba muy a menudo de una psicología colectiva, se van confundiendo unas con las otras, mientras que a la psicología colectiva frecuentemente se la llamaba psicología histórica.
Y es que si de repente no puede establecerse diferencia de la literatura con la historia, como asevera Hayden White, tampoco con la psicología colectiva, porque en todas ellas la forma de describir las situaciones forma parte de las situaciones descritas. De modo que el objeto de estudio también radica en la manera en que se lo dice. Y por eso, por ejemplo, Benedetto Croce, un historiador viejo, podía afirmar que la historia era una ciencia estética. A la novela, que ya parte de la literatura, por su parte, fácilmente se la puede entender como un conocimiento que entra en las formas de pensar y sentir de una situación dada, y las expone como si fuera una historia, es decir, contándolas. Y finalmente, todas las facultades de filosofía son las facultades de letras. La de mi universidad se llama Facultad de Filosofía y Letras. Y por cierto, lo que la gente todavía entiende por filosofía se mezcla grandemente con la literatura. Según la gente, los filósofos son medio escritores y los escritores son medio filósofos. O tal vez la mejor prueba es que cuando la filosofía se institucionalizó como una epistemología científica, lo primero que hizo fue descalificar con sobradez y sangronería a toda la tradición filosófica, Hegel, Nietzsche, Husserl, y las criticaban por ser pura literatura. Y en efecto, eso era literatura pura. Por eso a los filósofos les dan premio Nobel de literatura, Russell, Bergson, Sartre, ya que lo acepten es cosa suya. Sería mentira decir que la gente lee filosofía, pero no que se hace las mismas preguntas. ¿Cómo verbigracia la que se hace Camus, que es escritor? ¿Por qué no nos suicidamos? Pero la gente sí efectivamente lee novelas, ensayos, poemas y críticas, que ciertamente están escritos para que los lea la gente, cosa que nunca se podrá decir de la ciencia. Y tampoco sería verdad que la historia, creo que ya últimas fechas ya leen historia, las novelas históricas, o Juego de Tronos, algo así, que lee historia, pero le gusta que se la cuenten, lo cual quiere decir que estos conocimientos genuinamente pertenecen a la cultura y no a las instituciones. Y casualmente, tales conocimientos corresponden a lo que la UNESCO clasifica como el área de humanidades. Un poco el argumento es que la psicología social no debe pertenecer ni a las ciencias de la salud ni a las ciencias sociales, sino debe pertenecer a las humanidades, filosofía, historia, etc. Que son las que, y las humanidades son las que, para que mejor se entienda, a últimas fechas le estorban a los tecnócratas universitarios que preferirían desaparecerlas, porque no son ciencias naturales ni sociales ni mnemotécnicas. Y según ellos no sirven para nada, porque nadie monta un negocio emprendedor estudiando humanidades. Si la psicología social hubiera elegido acercarse mejor a las humanidades, sería hoy una disciplina muy distinta, menos metodológica y más filosófica, histórica y literaria. Por todo esto, puede notarse que múltiples psicólogos, creo que ustedes mismos, yo mismo, psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, geógrafos o jurisconsultos, que se sienten apretujados en los cartabones de su disciplina, visitan con alegría traviesa, como de niños de pinta, es decir, niños sin escuelas, estos tipos de conocimiento que son menos probados pero más significativos, que se encuentran en libros escolarizados como los de aquí, ya nada más los menciono, los de Largo, de Villar Virilio, de Morris Berman, Berman, de Octavio Paz, de Richard Sennett o de Peter Slaughter. Creo que es lo único que se puede sino desdisciplinarios. Si una psicología estética de las situaciones sociales se quisiera volver una disciplina institucionalizada para así estar más segura y duradera, es decir, si quisiera entrar a una universidad, lo que harían con ella en las universidades sería meterla en una oficina,
ponerle un letrerito en la puerta, nombrarle un jefe antes que nada y a la primera de cambio solicitarle su plan de estudios incluyendo objetivos, mecanismos de evaluación y bibliografía. Exigirle sus prácticas de intervención en la comunidad para que se vea que sirve para algo. Preguntarle en qué departamento quiere estar, en el que quiera, pero que se decida, aconsejándole que en el de sociología, porque en el de psicología ya le ganó el lugar una ciencia que se llama psicología social, y recordándole como quien no quiere la cosa que debe hacer lo que se le indique. Por eso, el psicoanálisis no quiso entrar a las universidades. Pero esto le sucedió, por ejemplo, a la teoría de las representaciones sociales o a los métodos cualitativos, que como se sabe, actualmente son todo un éxito. Vacío, pero éxito. Los métodos cualitativos son la modalidad buena onda de los métodos cuantitativos. La alternativa real sería la hermenéutica. En cambio, al parecer, la psicología social construccionista, la de Kenneth Gergen, que le gustaba mucho venir a México, porque ya está muy viejo, estuvo redactada expresamente para no poder ser institucionalizada. Y por eso nunca acabó de cuajar dentro de la disciplina. Y en este mismísimo sentido, el socioconstruccionismo de Tomás Ibáñez planteó alguna vez que el objetivo de la psicología social era acabar con la psicología social. El objetivo de la psicología social era acabar con la psicología social. O dicho, acabar con la psicología social. Y la razón es que, como el mismo Tomás Ibáñez dice textualmente, lo cito textualmente, un mundo sin física cuántica sería un mundo distinto. Un mundo sin alcohol sería un mundo distinto. Un mundo sin psicología social sería el mismo mundo. O dicho al revés, el trabajo pendiente de la psicología social es fundar a la psicología social porque no lo ha hecho. Si alguien tiene la peregrina sensación de que esto es una invitación a leer a Tomás Ibáñez, está en lo correcto. Me salté a todos los otros autores excepto Simondon, porque si quería recalcar alguno, era recalcar a Tomás Ibáñez. Busque uno a Tomás Ibáñez, quien no lo conozca, y lea un poco, y creo que le sorprenderá, le sorprenderá la psicología social y le emocionará las posibilidades de hacer otra psicología social. Le emocionará la idea misma del conocimiento. En suma, hay un modo de conocimiento que puede haber sido el de la psicología social que no puede disciplinarse, es decir, institucionalizarse, porque el solo hecho de hacerlo lo deshace por la vía del acartonamiento, como le sucedió a la teoría de la Gestalt, y que para conservarse tiene que mantenerse desdisciplinado, y si lo apuran, indisciplinado, toda vez que se trata de un conocimiento que no admiten las administraciones de las universidades y que no está permitido dentro de sus oficinas. Pero siempre quedan los pasillos. Eso que está entre una oficina y otra, los pasillos. Aunque a veces también los quieran controlar los funcionarios, como cuando se prohíbe pegar carteles en los corredores y no están debidamente autorizados por los administradores y los quitan inmediatamente. O cuando hay que pedir permiso para utilizar la explanada para hacer una reunión y si no les desconectan el sonido. O como cuando en el auditorio no dejan que haya gente sentada en el suelo. Bueno, esas cosas me han sucedido en mi facultad y por eso me quedo aquí. Pero de todos modos quedan los pasillos para hablar de muchas cosas. Y entre ellas, para discutir el conocimiento sin preguntar de qué ciencia es eso y para qué les va a servir cuando sean grandes. Y quedan las escaleras principales que tan despreocupadamente sirven para sentarse y contemplar el día y ver pasar la vida. Y las bibliotecas y las cafeterías. Y quedan las estudiantes. Esos seres no institucionalizados que todavía quieren imaginar la realidad toda junta y pertenecer al mundo y no nada más a un departamento.
y a los que todavía les interesa el conocimiento porque es interesante y no porque vaya a venir en un examen. En efecto, las universidades, sobre todo las públicas, como las nuestras, las que no tienen dueño y que lo que deben se lo deben a la gente y no a los dueños, a pesar de todo, todavía siguen siendo la mejor institución creada por la sociedad, cuyo mejor momento en toda su historia parece haber sido el de la segunda mitad del siglo XX, en la época del estado de bienestar, cuando la libertad de cátedra y de investigación estuvo garantizada no tanto por una declaración escrita, sino por un empleo permanente, cosa que ya no está sucediendo en las universidades, supongo que Daniel no me dejará mentir. Y sigue siendo el lugar del privilegio del pensamiento, porque las universidades, no obstante, todavía tienen muchos lugares inmunes a la institucionalización, como los pasillos o las clases, por ejemplo, donde hasta se puede fumar y se puede elaborar un conocimiento absorbente, implicado, prometido, no separado de la vida, ni de la belleza, ni de la sociedad, y por el cual vale la pena levantarse en las mañanas para ir a la escuela. Y desde donde se puede proteger a la universidad de sus propias institucionalizaciones, porque ciertamente hay que defender a las universidades de sí mismas. Solamente hay que distinguir muy bien a los pasillos de las oficinas. Los gatos de 3 pies están en los pasillos. Los cuadrúpedos, sean gatos o no, en las oficinas. Y los gatos encerrados están por todas partes. Bueno, muchas gracias. Ya averigüé con el Zoom para qué servían los aplausos. Los aplausos sirven para que uno sepa que había alguien ahí y para que uno se dé cuenta que ya acabó. Bueno, pues ya terminé. Gracias, Daniel. Gracias, doctor. Pues bueno, deja muchas cosas ahí nacidas, ¿no?, del sentimiento. Bueno, sí se pueden hacer reacciones, ¿no?, aquí en Zoom, unas palmaditas. Bueno, la psicología social, por lo menos en la UAT, aquí en nuestra facultad, está acorralada y se ha reducido al extremo de dejarla como una terminal, pero a veces sin demanda, porque la psicología social pues, no es emprendedora, ¿no?, como ya comentaba. Bueno, voy a leer algunos comentarios que están en el chat y ojalá se puedan ir englobando como todas los cuestionamientos. La verdad es que no los leí hasta ahorita porque pues, estaba poniendo atención haciendo mis apuntes. Pero bueno, voy a ir leyendo poco a poco las preguntas. Y alguien más quiere tener una participación, vaya levantando la mano para que no se vayan cruzando ahí los audios y pues, puedan hacer el comentario. Bueno, dice el compañero Andrés Adolfo, la psicología social es devaluada por el conflicto de la intensidad del conocimiento en función del área a la que puede entregar su estudio y resultado. A ver, otra vez. Antes, pregunta el compañero Jesús. Ok. Bueno, primero pregunta el compañero Jesús o Yeshua, yo creo. ¿La psicología y sociología son complementos o derivados entre ellos? Otra pregunta. ¿La psicología social es devaluada por el conflicto de la intensidad de conocimiento en función del área a la que puede entregar su estudio y resultado? Otra pregunta. ¿Cuál considera que sea el futuro de la psicología social en las futuras generaciones? Otra pregunta. Si la psicología social se llega a desinstitucionalizar, ¿tendría que enseñar aún el pensamiento estético y mecánico equilibrado?
Otra pregunta, o bueno, comentario. Algo similar ocurre cuando uno busca definir el objeto de la psicología cultural o de marcarla. La maldición de perseguir el status quo científico ha sido incluso para la psicología la de ser nada más que una ideología en visión tecnócrata. Otra pregunta, ¿el positivismo afecta el desarrollo epistemológico? Otra pregunta. Si la psicología está cada vez más fragmentada o cada vez más estandarizada, entonces, ¿cuál será su verdadero enfoque? Y hay otra pregunta muy buena. ¿Qué le llamó para estudiar psicología? Otra pregunta, el positivismo y la ciencia social. Y la misma pregunta, muy buena esta, coincide. ¿Qué le llamó la atención para estudiar psicología, compañero que tiene levantada la mano? ¿Dónde quedaste, Daniela? ¿Tienes apagado el micrófono, Daniela? Ah, ya. Se fueron cortando las preguntas que ibas leyendo, Daniel, o sea que no las alcancé a agarrar todas, sino por cachitos más o menos. Se me iba el audio, entonces no pude tratar de leer ahorita en el chat, pero bueno, tampoco me da tiempo. No puedo dedicarme a eso más o menos. Y no sé, creo que yo me iría por creo que entre todas las preguntas que había, creo que iban por dos caminos más o menos. Uno, el asunto del positivismo o esto en qué es la psicología social más o menos, y pegada con eso, y entonces, ¿cuál es el futuro de la psicología social dentro de las universidades? Creo que hay son dos tipos de respuesta pero en ningún caso de solución. Creo que lo que podría uno describir en este momento es esa es la situación y uno entonces piénselo con respecto a eso. Por un lado, el positivismo lo tiene uno no solamente nosotros, no solamente eso dentro de los planes de estudio, sino de repente dentro de la publicidad o el pensamiento dominante tiende a hacer eso. Esto es un poco la fascinación publicitaria y la fascinación por todos lados por la idea de la ciencia. Y dentro de la ciencia, esta idea que me parece enormemente publicitaria, es decir, casi ideologizada más o menos, de que el cerebro es la respuesta y entonces está en las cuestiones de superación personal, autoayuda, etcétera. Es decir, que nosotros le damos órdenes a nuestro cerebro y el cerebro nos manda no sé qué, y que si finalmente estamos tristes es porque le falta a uno la endorfina, y que, etcétera. Es decir, que el cerebro, un objeto natural, científico, etcétera, es el responsable y es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, la conciencia, el conocimiento, el pensamiento, etcétera. Todo es esta idea de
psicología finalmente una cosa mecánica, es decir, es como el motor de un coche, el motor de un ser humano es el cerebro más o menos, si lo pica o trepanación o lo que uno quiera, o prosa, que uno quiera más o menos, con eso ya, lo cual a mí me parece muy peligroso porque es decir, ahora uno ya no tiene ninguno ser humano, ya no tiene ninguna responsabilidad, la culpa de todo la tiene nuestro cerebro. Y entonces métale uno pastillas, métale operaciones, métale lo que uno quiera. Y entonces los nuevos ídolos, finalmente, son estos científicos que estudian más o menos el cerebro. Y entonces, si ellos encuentran X dendrita, X, no sé cómo se llama, sinapsis, X, etcétera, más o menos, entonces ahí está la realidad. Y todo lo otro, la cultura completa, la literatura completa, la poesía completa, el lenguaje cotidiano, mejor, más que poesía, etcétera, los chistes, los albures, el hablar de fútbol, que está tan interesante este fin de semana, etcétera, todo eso deja de ser importante porque eso no está localizado en el cerebro. Y entonces a partir de ahí el cerebro sí llegó, yo supongo que sí ya a la UAC, pero la idea de que son las ciencias cognitivas los verdaderos científicos, y claro, los psicólogos sociales y toda esa bola de esotéricos, grillos que no sirven para nada, pues hay que irlos haciendo a un lado más o menos, ¿no? Entonces está enormemente instalada esta idea, es decir, sí, ya se murió Dios, pero resucitó la ciencia o lo sustituyó la ciencia. Y entonces esta deificación, esta reverencia, esta veneración por la ciencia en contra de la cultura, es finalmente, y eso está permeando fortísimamente a la psicología y por descontado la psicología social. Si la psicología, como era antes, puede estar descalificada, ahora la psicología social es, no sé, una babosada para analfabetos o algo por el estilo. Y entonces, la siguiente bloque de preguntas, me voy a saltar esa de por qué estudié psicología, porque no tengo la respuesta. El siguiente, bueno, el futuro, ¿qué hace uno? El futuro, ¿qué hace uno con respecto a eso? Las universidades, desde las universidades modernas, desde el siglo XIX para acá, más o menos, era una institución encargada de organizar el conocimiento, de generar el conocimiento. Actualmente, con el neoliberalismo, sin lástima de frase que ya se le acabó López Obrador, pero bueno, antes sí sería la palabra, con el neoliberalismo, las universidades se están convirtiendo en otra cosa, en un lugar de instrucción o aprendizaje para poder conseguir un chamba en el mercado laboral. Y el conocimiento ha dejado de importar. Lo que importa es más o menos conseguir eso. Esto que dijo el maestro Conde de que somos 12 psicólogos por cada 100.000 habitantes y que vamos a hacer más, yo tengo dudas si se necesita un psicólogo por cada 1.000.000 de habitantes, pero en fin, es decir, el problema no es un problema de conocimiento, es un problema laboral. Y entonces creo que hay una cosa que a todos nos podría importar, y es las universidades, y muy específicamente las universidades públicas, somos o éramos originalmente la conciencia de la sociedad. Era muy interesante antes, es decir, la universidad era lo que decía, las universidades eran las que decían por dónde iba la sociedad, qué pensaba la sociedad. Ahora no son la sociedad, las universidades ahora son las empresas más o menos, y ahora son las empresas las que le dicen a las universidades qué carreras poner, qué poner en sus planes de estudio. De cualquier manera, lo que está sucediendo actualmente en los últimos 20, 30 años en las universidades, creo que es un reflejo muy claro de lo que está sucediendo en la sociedad. Y entonces, a ver, pensar qué pasa dentro de nuestras universidades, creo que es una forma de entender esta sociedad. Y arreglar a las universidades, es decir, intervenir en las universidades, participar, quejarse, hacer los paros que haga falta, ser razonable, conocer a las universidades, creo que es importante porque eso le podría a uno dar respuesta. Yo no tengo una respuesta respecto al futuro de la psicología social,
pero esa pasa por el futuro de las universidades y entonces hay que ser crítico con las universidades. Después de todo, creo en lo personal que la psicología y la psicología social se encargan como disciplinas y tienen objeto de estudio, es la idea del conocimiento o el pensamiento. Y las universidades casualmente se encargan del conocimiento. Entonces nos acerca mucho, es decir, conocer lo que pasa dentro de las universidades, criticar lo que pasa dentro de las universidades. Un problema grave creo que es, bueno, el asunto presupuestal o, por ejemplo, el hecho de los profesores asociados, interinos por asignatura, etcétera, que los están maltratando las administraciones de una manera impresionante. Así no se puede generar y construir conocimiento, más o menos. Y eso parece que no les interesa ni a las administraciones de las universidades, ni a las administraciones de las universidades, ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni nada que eso, etcétera. Entonces, eso es una defensa del conocimiento. Y ese creo que es el más importante. Ahora que regresemos de la pandemia, hay una impresión que va a ser el movimiento universitario que venga importante, serio y grave y interesante. Bueno, creo que con eso respondí. Esta de por qué estudié psicología me cae que no me sé la respuesta. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, insiste en saber por qué estudió psicología, pero bueno, pasamos al comentario del compañero Alfredo y espero que sea un poco conciso, por favor. Alfredo. Alfredo. Si no, entonces pasamos al ¿Tienes tu micrófono apagado, Alfredo? Creo que ya se fue. Si no, entonces la compañera Andrea quiere hacer un comentario, por favor. Andrea, ¿se encuentra por ahí? Ok, bueno, entonces hay un compañero ahí que tiene Huawei Y8. Entonces, si puedes hacer tu comentario breve, porfa, y tu nombre, si nos acompañas de la UAT. Todo el mundo quiere levantar la mano, pero nadie quiere hablar más o menos, ¿verdad? No, ya no hablaron al final. Y ahora sí, creo que ya se puede. Huawei, ¿estás por ahí? Órale. Creo que ya se puede escuchar el audio. Estaba apagado, no lo tenía permitido el anfitrión. Me presento, soy Mauri Gabriel, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus de Acalco. Pues no estoy tan empapado con lo que son las leyes y todo lo que acabo de mencionar, pero hizo un comentario muy importante. Aquí el licenciado Pablo, que yo también ya lo pude llevar a mis términos, que lo puse así. Nada más es un comentario. ¿Por qué todos los políticos son hipócritas? Izquierda y derecha. Así yo lo puse, así yo lo derivé con mis términos, pero pues sí tiene que ver también. A lo mejor no tiene que ver con la psicología, pero creo que así es como yo lo entendí. Se me hace buena la pregunta. No sé si tenga que ver con la psicología, pero creo que lo que por donde lo podría uno plantear es lo que ha estado sucediendo, lo que está sucediendo con las universidades, con la psicología, etcétera, va sucediendo igualmente con la política. Parece que el asunto de principios, de creer, etcétera, todo ese tipo de cosas pasa a segundo plano porque nosotros últimos 30 años más o menos, parece el único valor que empieza a existir y el único es el del éxito.
El éxito es, no importa cómo, con tal de conseguir el éxito más o menos. Y entonces parece, en el caso de la política, la única manera es decir, alguien que crea en algo, alguien que sostenga algo, parece ser que eso no importa, lo que importa es cómo se presenta, cómo se, etc. Es idéntico a una marca, a una marca de cualquier cosa, es decir, cómo se anuncia, cómo se vende, no importa si sea verdad, si sea mentira más o menos, y entonces eso está pasando. Lo ve uno en este asunto de que había que prohibirlo, este brincoteo de gente pasando del PAN a Morena, bueno, todos pasan a Morena ahorita, del PRI a Morena, etcétera, porque por Morena es por donde está más o menos las posibilidades. Y entonces no hay, yo creo que ya no hay ninguna creencia firme o algo así, o la única creencia firme, y es la que le están vendiendo a uno todo el tiempo, esto de la superación personal, de la autoayuda, etcétera. Le están vendiendo a uno que lo único que vale, lo único que importa finalmente, el único valor, el único, etcétera, es el éxito más o menos. Y el éxito se mide en términos monetarios, en el caso empresarial, en términos de número de votantes, en el caso de la política. Y entonces empiezan a entenderlo más o menos así. Una cosa que tuvo interesante, por ejemplo, Morena, todo el movimiento fue, es decir, esta descreencia de la política y en convertirse en un movimiento de aquellos que ya no creíamos en la política, pero en el momento que entra al poder, más o menos, es decir, empiezan a aprovecharse o utilizarla todos aquellos, más o menos, todos aquellos que lo que les importa es finalmente el éxito, ¿no? Gente del el PRD aliándose con el PAN, por ejemplo, cosas. Creo que esa es la más vergonzosa de todas, pero en fin, es eso, creo. Creo que quien no sea hipócrita o quien no se crea eso, más o menos, y ahí creo que es una forma muy interesante actualmente de la política, creo yo, es la política menor, la que se está haciendo en los barrios, en las universidades también, en los barrios, pequeños grupos, etcétera, es decir, de gente anónima que no le interesa tomar el poder, sino que le interesa dos cosas: intentar transformar su realidad y al mismo tiempo, de repente, sorprenderse y descubrir que son felices, no porque han transformado la realidad, sino porque juntos están intentando transformarla. Creo que el caso del feminismo tiene mucho eso, más o menos. Es decir, probablemente no importa lograr cosas finalmente, pero en el acto de estarlas intentando lograr, las marchas, los gritos, etcétera, ahí de repente uno se encuentra con que encuentra lo mejor de esta vida y lo mejor de esta sociedad metida dentro de una marcha, ¿no? Y eso creo que es impagable. Creo que la gente, ahora sí que la gente decente está metiéndose en políticas menores, en estas cosas, ¿no? Cómo se están interviniendo en los barrios y así sucesivamente. La gente que pinta paredes, que hace grafitis, etcétera. Hasta los mismos escatos que se juntan. Esa gente, me parece que la gente de siempre es la que me parece importante y interesante, y esa sigue siendo tan digna como siempre. Los políticos son comerciales, últimamente, ¿no? Hay políticos más decentes unos que otros, por supuesto. Hay que votar, sí, claro que sí. Sí, en efecto, sí. Bueno, ahí hay otras, gracias, Mauri, hay otras manos levantadas por ahí. La de Andrea, sí, por ejemplo. Sí, en el orden, inicia Alfredo con un comentario y después Andrea, por favor. Y Andrea y Alfredo tienen apagado el micrófono ambos. Andrea, ya. Aquí estoy, Pablo. Hola. Hola, desde Valle de Bravo, de casa de mi mamá. Por eso te manda saludos. ¿Quién? Mi mamá. Ah.
que fue por ahí a la facultad a algunas clases. No, mira, me gustaría ampliar un poco, me pareció muy interesante, ya que es de mi interés mucho el psicoanálisis. Mamá es blanca. Cuando decías, Mamá es la Andrea. sí, Me la saludas y por saludos un ratito. supuesto, por supuesto, claro. Ay, qué gusto de verte. Sí, muchísimo, a mí también me da mucho gusto. Pablo, quería nada más darte lata con ampliar un poquito esta idea de la que hablabas de que el psicoanálisis nunca ha entrado a las universidades. Nada más dijiste algo muy rápido en cuanto a métodos, pero me gustaría un poco entender esta idea, que es cuando hablabas entre la literatura y la filosofía, ¿no? Esta parte de que pertenecen a las ciencias humanas, ¿no? Y que eso pues ya no hay cabida en el tema positivista, ni mucho menos en el institucional. Sí. Uno, lo del psicoanálisis es hay dato que lo encuentro uno en cualquier parte, es decir, dicho por el mismo Freud. Es decir, las universidades, o sea, el psicoanálisis se resistió a entrar dentro de una universidad, porque si entraba a las universidades la iban a obligar a ajustarse a método científico y cosas por el estilo, y entonces prefirió moverse por la libre, haciendo sus propias escuelas de psicoanálisis. Concretamente en la UNAM, donde tú estudiaste, Andrea, la Facultad de Psicología, cuando se fundó como facultad aparte, lo que hizo fue ganarle a los conductistas, le ganaron a los psicoanalistas Correcto. y a los psicoanalistas los sacaron más o menos y hablan mal de los psicoanalistas como chamanes esotéricos y cosas por el estilo y no, casi no entran. Esa es la historia más o menos del psicoanálisis. Lo cual de repente diría, no, está muy bonito para el psicoanálisis, nada más que tuvo un pequeño problema el psicoanálisis. Se aisló demasiado, se inventa una terminología que nadie entiende, se cuentan chistes entre ellos y nadie los entiende, etc. Es decir, se aislaron del lenguaje, del discurso del conocimiento en general, y eso los ha vuelto un poquito, creo que soberbios. Sí, un poquito prepotentes, cosa por el estilo, ¿no? Claro. Y creo que es un poco respecto más o menos a los métodos, cualquier cosa. Es decir, también con las universidades, a medida que se han ido rigidizando en los últimos 50, 60 años, las áreas de conocimiento que puede uno poner concretamente, ciencias naturales, ciencias sociales, y dentro de las ciencias naturales entra de la salud, o ciencias de la salud entra también dentro de las ciencias sociales, y psicología está más o menos en esas, y aislando más o menos humanidades que incluyen interesantemente historia, pero incluyen filosofía, literatura, etcétera. Yo en lo personal, no sé ustedes, pero en últimas fechas, que ya son como 20 años las últimas fechas, le creo más a la literatura que a la psicología. Y creo que la mayoría de ustedes también. Cuando uno tiene una crisis emocional estilo pandemia, soledad, desamor, etcétera, no agarra su libro de psicología para entender qué le está pasando. No le sirve para nada. Yo estudié psicología para saber que lo que me gusta es forma fragmento cuando pueda de mi tesis, en donde te defiendo sagazmente y Marta Lilia Mancilla casi me reprueba en el examen profesional, pero justo sentido lo que me dices. Y eso que Marta Lilia es buena mucho. onda. Exacto. Entonces, uno que va a platicar con alguien, lee novelas y ya si la cosa está gravísima, lee poemas, que es peor que chupar. O sea, cuando el asunto está de verdad desolado. Es la única solución que uno encuentra o que uno recomienda. Entonces, bueno, eso dice, parece finalmente lo que tiene esto, sí, una descreente, sí, una tecnología como
y es que de repente aquello que forma parte de la cultura es al ser humano. Y yo creo que la psicología servía para entender al ser humano. Por eso uno dice, hay que juntarla con eso, ¿no? Bueno, Claro. mucho gusto. Gracias. Gracias, Andrea. Alfredo, Gracias. Alfredo, por favor, comentario. Hola, ¿qué tal? Para Buenas a todos. Por favor. ¿Sí me logran escuchar? Yo por lo menos sí, Alfredo. Ok. Hola, mucho gusto. Fue un placer escucharlo. Se me hizo bastante interesante y yo ya había tenido unas intuiciones en torno a este pues vacío epistemológico que existe en la psicología social, ¿no? Y precisamente en el conocimiento institucional y en el conocimiento estético. Y precisamente cómo este conocimiento estético nos lo están imponiendo en las universidades, ¿no? Y pues en lo particular, este conocimiento estético, tener que guiarme a me ha causado conflictos internos, porque yo ya he tenido la intuición o un acercamiento a la estética de él, y entonces hizo bastante interesante, ¿no? Como de la tesis, que es de la experiencia, del sentimiento, de la experiencia inmediata, cómo se va construyendo nuestra subjetividad, ¿no? De cómo nos colocamos ante el mundo, ante lo real, constituyendo objetos, conceptos, ¿no? Entonces, todo esto que vamos creando con la experiencia desde nuestro sentido común, en muchas ocasiones se contrapone pues a una ciencia que es del ser occidental, que ni siquiera pertenece al ser latinoamericano, ¿no? Entonces, para mí ahí está muy interesante. Igual en que la psicología sinestética, ¿no? Porque la estética, de ahí viene la poiesis, que ya es ya cuando el hombre trabaja sobre pues lo estético, cómo exterioriza su subjetividad ante lo real. Entonces, pues muchas veces si dejamos la estética de un lado, pues no logramos a captar todo el fondo que hay detrás de eso, porque no sé, quizás hasta cuando sale el sol, pues eso para nosotros lo tomamos de una forma, ¿no? Entonces constituye nuestra psicología del ser. Y todo esto ha creado, pues, el neoliberalismo y la ciencia, ¿no? Como lo que hablaba usted. Cómo las universidades ahora solo se están preocupando por perfilar a personas para que cumplan puestos de trabajo para el capital, ¿no? Entonces, pues, se deja de lado realmente la ciencia humana. Yo en la universidad, la verdad, como que entré en depresión porque no me llenaba. Entonces, pues, desde que pude hacer trabajo de campo, pues encontré otra perspectiva. Ahorita incluso quizá voy mal en materias, pero pues yo en la praxis me gusta mucho, y la psicología que estoy descubriendo pues es interesante porque he conocido distintas realidades de personas que vienen de otros países oprimidos por esto precisamente que es lo global, ¿no? Que precisamente todos estamos en la universidad para un empleo y para todo, y mientras salgamos y trabajemos no nos importa quizá, ¿no? Digamos cómo nuestra impacta en el otro o en el contexto. Entonces, pues esta la psicología se me hizo muy ad hoc. Ya tenía yo en inventario. Muchas gracias, Alfredo. Sí, creo que esto de las prácticas en comunidades, yo en lo personal soy muy flojo para salir, pero para levantarme de mi escritorio. Pero esto de las prácticas en comunidades, esto de irse a reunir, bueno, lo que sucede mucho en el sureste, forma parte de estas cosas que decía uno, estas políticas menores, que esas sí dan sentido a la vida, no solo al sentido a la vida social, sino sentido a la vida personal, que es lo que estás más o menos diciendo. Y me parece muy interesante que hayas mencionado a Dussel como estética latinoamericana. Otro, por ejemplo, sería la de Sousa Santos en este libro que se llama Epistemología del Sur, en donde lo que plantea justamente es esa idea. Y esto debe decir, parece que en efecto, realidades del norte, por decirlas de alguna manera, no son capaces de entender, estas productivistas frías, etcétera, no son capaces de entender lo que está sucediendo aquí. Y esto que está sucediendo aquí, no sé de dónde, si del Río Bravo, o ya que conquistamos Los Ángeles, de Los Ángeles para acá, esto que está sucediendo,
tiene una cantidad de características que no son intelectuales, sino que son afectivas, y creo que lo estético, no, la idea de estética como método, como forma de conocimiento, no va tanto por lo bonito ni por el arte, sino que lo afectivo, los sentimientos, etcétera, son en rigor, son formas, son gestos, son etcétera, y la única manera de entenderlos, la única manera de entender lo afectivo y los sentimientos no es estudiando las neuronas, no es estudiando los resultados o las causas de los afectos, sino estudiando los afectos en sí mismos, y esos parece que son objetos a los cuales se les puede acercar la estética. Es decir, uno puede entender su tristeza o la tristeza de la misma manera que entiende un cuadro, más o menos, o una pintura o una película o algo por el estilo. Entonces, es muy interesante, Alfredo, gracias. Sí, sí, muchas gracias, bastante interesante. Y pues eso de el neoliberalismo y la ciencia, ¿no? Como igual usted hablaba de los grupos de política, ¿no? Cuando son anónimos, pero ¿qué pasa cuando dentro de las instituciones entran, pero con el fin de perpetuar, pues, esas instituciones de poder, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante y pues me deja muchas cosas por pensar. Esto lo dije ahí, o sea, las instituciones son lugares de guardar el poder, ¿no? De generar poder. Y entonces los grupos políticos que entran a las universidades con ningún interés cognoscitivo, ningún interés epistemológico, sino solamente encontrar su nicho más o menos de poder y conservarlo y mantenerlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, tendría muchos más comentarios, pero sería alargar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muy Alfredo. excelente ponencia. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Pablo. Perdón, pero Daniel se desconectó por el internet. Ya ven estas cosas de las conexiones, pero muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando. Creo que por ahí está bueno, soy Fernanda. Por ahí está el coordinador. Sí, Fernanda. Y bueno, vamos a pasar a leer la constancia que te vamos a otorgar. Maestro, ¿así Bueno. la por ahí? Perdón, aquí ando. Ahorita voy a dar lectura, una parte simbólica, doctor, y pues en agradecimiento a su noble participación, creo que nos deja muchas reflexiones en cuanto a nuestra ciencia, qué es o no es, y pues eso nos los llevamos pues para poder trabajar en base a lo que sea si no se hace en psicología social, ¿no? Y pues con el gusto y el permiso de todos, vamos a hacer lectura de su constancia. Ustedes me indican si ya pueden visualizar en sus pantallas la constancia para empezar a dar lectura. Ya se ve. Ok. Pues dicta así, doctor, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, a través de la coordinación de la licenciatura en Psicología y los cuerpos académicos, estudios psicosociales y Psicología, Educación, Alteridad e Identidades, otorgan la presente constancia al doctor Pablo Fernández Cristiel por haber dictado la conferencia magistral La conclusión de la psicología social el martes 18 de mayo del 2021 en el marco de la Semana de la Psicología celebrada del 18 al 21 de mayo. Firman el maestro Pedro Manuel Conde Flores, director, su servidor, el maestro Asil Puente Carmas, la maestra Luz María Martel Ruiz, líder del Cuerpo Académico Estudios Psicosociales, y la doctora Cecilia López Pozos, líder del Cuerpo Académico Psicología, Educación, Alteridad e Identidades. Pues enhorabuena, doctor, muchas gracias por haber compartido sus ideas y su postura hacia esto que es la ciencia de la psicología. Y agradecer también a todos quienes se dieron cita y esperaron al final escuchar esta magna conferencia por haber estado presentes. Los esperamos el día de mañana y lo que concuerda lo que sigue de la semana, los siguientes eventos. Y esperando, doctor, poderle ver en otro espacio, en otro momento, poder charlar con mayor tiempo estas cuestiones, porque se quedan muchas cosas por ahí sueltas, estoy seguro, y que creo que será interesante poder plantearlas. Muchas gracias a todos, maestros, y si gustan, pues, decir algo, doctor, pues adelante. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a ti, Aciel, Daniel, muchísimas gracias a todos por los que estaban. Me divertí mucho, así que se los agradezco. Gracias, doctor.
Nos vemos para ahora para